Buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estés. Es tiempo ahora ya de iniciar nuestra ansiada clase de escatología de una manera lo más sintetizado posible. Sé que 45 minutos tratar de explicar muchas cosas en escatología pues siempre va a costar pues su trabajo, ¿no? Entonces vamos a ir con calma tratando de entender todas las cosas. Te presento el cuadro que vimos la última vez, en donde estoy representando a partir de lo que son las señales de Mateo 24 hasta el final de que viene siendo la futura eternidad. Aquí es muy importante entender que para la cuestión de escatología no podemos entender dos cosas. La primera, no podemos entender, más bien, no debemos de pensar que el plan de Dios ha sido improvisado conforme la humanidad ha ido avanzando. Es un gravísimo error. Ya como cristianos entendemos la obra de Cristo perfectamente bien y entendemos que hubo algo antes que nos hizo a nosotros pensar en alguna religión y que esta religión universal pensamos que fue derivada de pues a partir del Imperio Romano y que se extendió como religión principal al grado de que esto fue pues evidentemente algo universal, y que al ser esto universal se queda como pues la religión universal, y por eso muchos le llaman de alguna manera peyorativa la religión que se inventaron los romanos para gobernar y que llegó a estas tierras y que se quedó y demás, y que bueno, pues no tiene un trasfondo sino el inicio de Cristo como tal, como religión. Y no es así. Pensar que el plan de Dios para la humanidad es improvisado, o que fue definiéndose o que va a ir definiéndose conforme a la reacción de los humanos, es un grave error. La segunda cosa que no debemos de pensar es que Dios al tener un plan, este plan está sujeto a diferentes motivaciones por parte de Dios, y que se va a ir, como ya dije, improvisando, pero no nada más eso, sino que no fue planeado desde antes de la creación del mundo. Dios planeó esto desde antes de la creación del mundo, de principio a fin, incluyendo ya los humanos, incluyendo la redención que íbamos a recibir por medio de Jesucristo, el hecho de que iban a ser no solo el pueblo escogido de Israel antes de que existiera el mundo. El pueblo escogido de Israel ya había sido pues por Dios definido, y que iba a ser también a partir de la resurrección de Cristo y la promesa del Padre, del Espíritu Santo, iba a ser dada para los gentiles la salvación, también los que no fueran parte de, y derivado de una persona que es muy importante, que es Abraham. Abraham, como vemos, se le entiende como ahora sí que el padre de tres religiones, cosa que pues está pues inventada también, porque como padre de la religión católica o cristiana, de los musulmanes y de los judíos, pues evidentemente es una forma muy simplista de verlo. Bueno, entonces, para entender los eventos del futuro, la escatología, debemos de entender que Dios ha determinado todas las cosas desde antes en un orden. Si nosotros tenemos la capacidad de planear un día o planear toda una vida, ya, si se va dando, pues qué bueno, pero tenemos la capacidad de planear o de dimensionar o de ver el rumbo que quisiéramos nosotros tener o que tocar, pues evidentemente cuanto más Dios, que es el creador y Dios del universo. Para eso entonces tenemos que montarnos, por llamarlo de una forma, hacia nuestro pasado. Un pasado, un presente y como tal, para entenderlo, y un futuro nuestro. Y este pasado, presente y futuro, lo mismo lo vivieron las personas que vivieron hace 1000 años. Para ellos, hace 1000 años, en el año 100 años, perdón, o 1000 años, para ellos era presente, pasado y futuro. Entonces, esa es la referencia del tiempo.
Entonces no nos podemos echar atrás en el tiempo cronológico, sino nos tenemos que echar atrás en el tiempo de Dios, en este tiempo de Dios que se llama tiempo Kairos, y debemos de ver las cosas por eventos. Entonces, esto que tenemos aquí son eventos efectivamente en una línea de tiempo como lo veíamos. Pero entonces, aquí no empieza el asunto para nadie, ni para los judíos en Mateo 24, de lo que vienen las predicciones de Jesús. Ahí no comienza todo. Esto comienza desde el principio de los tiempos, y para eso entonces vamos a echarnos atrás en el tiempo Kairos. Y vamos a ver entonces el uso de una metodología, por llamarlo de alguna forma, que son las dispensaciones bíblicas, como lo vemos aquí, dispensaciones bíblicas. Aquí está la autoría, por si la quieres consultar, es pública y no hay problema en cuanto a usarse para clases como esta. Y aparte de todo, bueno, pues vemos que hay dispensaciones. Dispensaciones es una palabra que se usa en la Biblia, como de hecho Pablo la usa como la dispensación de los tiempos. Dispensación significa un periodo de tiempo determinado con un principio y un fin, que más bien se refiere a un evento determinado sin determinar los números de años o con la medición de días, meses, años, siglos, etcétera, sino que eventos, y es muy importante entonces para entender escatología, esto se rige por eventos. Por eso es una necedad tratar de adivinar el año, literalmente adivinar el año cronológico que Cristo aparecerá. Sin embargo, nosotros nos basamos en ¿qué? En eventos, en hechos que se van dando, no por fechas. Las dispensaciones bíblicas no es la excepción. Hay 7 dispensaciones bíblicas que la vamos a tener que entender porque es una forma de dividir todo el periodo desde la creación hasta el final de los tiempos, hasta la eternidad. Cuando vemos aquí todo lo que estábamos viendo en la lámina anterior, que termina en esa eternidad. Y hay autores, teólogos, que dividieron todo esto basado en esas dispensaciones, que salieron 7 dispensaciones de acuerdo con los eventos que vamos a describir ahora para entender los eventos del futuro y ubicarnos donde estamos nosotros, como lo hicimos la clase anterior. Adicionalmente hay otra forma de medición del trato de Dios con la humanidad, que son basados en los pactos. Ya tuvimos una clase de pactos en donde identificamos el pacto de Dios con la humanidad desde el Edén. Posteriormente vamos a ir describiendo todos los demás pactos relacionados con las diferentes dispensaciones. Y esto va a ser muy importante que prestes mucha atención. No son cosas diferentes. Es lo mismo, pero presentado de una forma diferente. Y que el objetivo de esto no es encontrar la mejor forma, porque en realidad la forma de interpretar la Biblia, decía Lutero, muy acertadamente, Lutero definió este tema, que la mejor interpretación de la Biblia es el método gramático histórico. Y Lutero, en un prefacio que hizo de Isaías en el año de 1528, del libro de Isaías, repito, en donde establece que se debe de interpretar exactamente de la forma que debe de decir lo que Dios quiso decir, y que esto es, bueno, en primer lugar, la necesidad de conocer gramaticalmente cómo está escrito en el idioma original, la importancia de tomar en consideración las épocas, las circunstancias y las condiciones, que es una regla muy importante para poder interpretar correctamente, el observar el contexto, la necesidad de la fe e iluminación espiritual, y el mantener lo que él llama la porción de fe, y lo que se refiere a la referencia de toda la Escritura. Nosotros, en nuestro conocimiento que tenemos
pues ya con libros escritos como es el caso de, por aquí tengo uno de hermenéutica, este libro de hermenéutica, y hay cientos de libros de hermenéutica, que es un conjunto de reglas para poder interpretar, ¿okay?, la palabra de Dios, respetando el contexto, respetando la etimología, respetando mucho a quién se le dijo, por qué se le dijo, y algo muy importante, si era una parábola, si es algo figurativo, si es una profecía usando símbolos o una profecía literal. Y antes de entrar en materia entonces de ya lo que son las dispensaciones, es muy importante también lo siguiente. Todo lo que viene siendo la profecía en el Antiguo Testamento se interpreta de una manera literal, salvo las excepciones cuando son proféticas y son figurativas. Pero cuando dice en el Antiguo Testamento 1000 años, se debe de tomar como 1000 años, porque lo que se quiso decir son 1000 años. Entonces es muy importante que se deba de interpretar literalmente las parábolas, en el entendido que el literal puede incluir evidentemente simbolismos, pero que la misma Biblia los debe de explicar. Y es el caso, por ejemplo, de la profecía en el libro de Daniel, en donde a través de un sueño se le da a Daniel la revelación de las 69 semanas más una, la semana número 70, y se le da la revelación de los diferentes reinos en la tierra, hasta que es abolida una gran estatua en un sueño que tuvo su rey, y que le interpretó este sueño, y que era básicamente la descripción de todos los tiempos, usando una figura de una estatua constituida de diferentes materiales, describiendo cada uno de los reinos. Bueno, se explica entonces que es en el sentido literal, que es la explicación de los tiempos, eso es de manera literal, pero a través de diferentes figuras, como fue una estatua de diferentes materiales, y ya entonces nosotros tenemos el trabajo de ver, tomando en consideración la historia, cómo fueron dándose estos reinos y confirmando esa figura que se dio de la estatua, confirmando todo, pero con otras partes de la misma Biblia ya completa y de la historia para el cumplimiento de las diferentes cosas. Es así donde nos ubicamos nosotros entonces, ¿ok? Y la segunda cosa muy importante antes de entrar a las dispensaciones bíblicas y ligado con los pactos, vemos que es muy importante entender, y este es algo toral, no debemos de confundir o voluntariamente decir que es lo mismo la Israel y la iglesia, y que la iglesia es un anexo de Israel, o que no hay distinción en la iglesia, porque hay personas que interpretan la figura de iglesia sin respetar que era un misterio no revelado, como lo dice Pablo, lo que era la iglesia con Israel. Entonces se insiste en algunos lados o en algunos intérpretes que la iglesia es el Israel espiritual, y que como Israel espiritual viene pues todo el asunto de la ley, de la Torá y una serie de cosas. Es muy importante que distingamos, y es necesario que hay una grande diferencia y distinguir conscientemente entre la nación de Israel y la iglesia. Y es precisamente lo que viene aquí escrito, no se alcanza a ver, te lo leo. No es necesario creer que en 7 dispensaciones para ser un dispensacionalista, porque hay mucha, ahorita ya no, porque hay un dispensacionalismo progresivo que se llama, que ya se dio a que bueno, el milenio puede ser algo figurativo. Ya se echaron a perder también, pero no se necesita ser dispensacionalista, pero sí hay que distinguir conscientemente entre la nación de Israel y la iglesia. Hay que distinguir, eso es algo toral, es importante, es un parteaguas, y no hay más que decir al respecto. Bueno, vamos a entrar entonces en materia una vez esta introducción. Si es necesario que vuelvas a escuchar la clase, por favor lo haces
con toda confianza y vamos nosotros entonces a leer esto que viene aquí, lo estoy ampliando, y dice lo siguiente: dispensaciones bíblicas. Viene una palabra que es oikonomía, que significa dispensación, y es la administración o mayordomía de una casa. Es decir, la administración como viene haciéndose a la figura de mayordomo, más o menos, el que se encarga de la mayordomía o de la administración de una casa, o con lo que viene siendo la figura de, no sé si siga viendo, yo creo que sí, las personas tienen mucho dinero, ama de llaves. Ama de llaves se refería a que era la que tenía las llaves para las diferentes puertas en las mansiones en donde se hacían cosas y se debía de seguir un cierto orden, y toda la administración de la servidumbre se hacía a través de esta persona. Bueno, esa es la palabra oikonomía o dispensación. Esto viene en Efesios 3, 1 y 2 y versículo 9, Efesios 3, 1 y 2 y versículo 9, y Colosenses 1, 26 al 25. Colosenses 1, 26 al 25. Y dice de la siguiente forma: Dios administra su reino en diferentes maneras, en diferentes tiempos, al llevar a cabo progresivamente su plan a través de la historia. ¿Ok? Él administra los tiempos, Él administra todas las cosas, Él administra las personas, la vida de las personas, y todo a través de la historia, en el entendido del tiempo humano, que el tiempo pasado humano va registrando historia. La predicción del futuro, ¿sí?, no es algo dado a los humanos. La predicción del futuro se llama, que los humanos ejercen, se llama adivinación, y es una aberración y es un pecado muy grande, y aparte de todo es aparte que es un engaño, aparte de todo, porque finalmente que el único que ha dispuesto todas las cosas ya en un plan estructurado, no improvisado, es Dios, y demás. Entraremos posteriormente en otro capítulo para hablar de eso. Segundo, cada dispensación representa una época distinta y contiene una prueba, un fracaso y un juicio. Dios delega responsabilidades, y el hombre, como mayordomo, es responsable para administrar los asuntos de su amo en una forma particular. Y es algo que no ayudó mucho las dispensaciones, porque algunos teólogos no podían aceptar que en cada dispensación fuera un ciclo de una responsabilidad, ¿sí? Esa responsabilidad llevaba a que obligaciones, que hubiera un fracaso y que después hubiera un juicio, como lo vemos aquí. Obligación, fracaso y juicio en cada una de las dispensaciones. Ahorita lo vamos a ver a detalle, y es algo que no ayudó mucho esto, porque no cuadraba, según esto, un Dios de ciclos, basado en estas tres situaciones. El objeto de la fe siempre es Dios. La base de la salvación siempre es la muerte y la resurrección de Cristo, y el enfoque siempre es la gloria de Dios. No tiene ningún sentido estudiar escatología si no es con la intención de reafirmar nuestra fe y darle gloria a Dios por su plan perfecto y por habernos incluido a nosotros. Si es el hecho de poder, pues inocentemente pensar en tratar de estudiar esto para salvar el pellejo o amenazar a alguien para que crea, siendo que es obra del Espíritu Santo, pues evidentemente no va a servir de absolutamente nada. Eso no es y no sirve, ¿ok? Y por último, el dispensacionalismo refiere a una distinción consciente entre Israel y la Iglesia y una interpretación literal, normal de la Biblia. Al simbolismo se le llama simbolismo, es decir, es literal, por ejemplo, la bestia que sale del mar, porque dice y se interpreta que hay una bestia que sale del mar en Apocalipsis. Bueno, se debe de leer literal
como que es una bestia que sale, pero evidentemente está refiriéndose no a una bestia desconocida que salga del mar, sino a un simbolismo, y hay que entender, y hay reglas en donde, por ejemplo, a través de toda la escritura, cuando se piensa en un mar, se está hablando, o del cielo, se está hablando de una multitud, ¿sí? Como las aguas cubren la mar, así va a ser la palabra de Dios, que le va a llegar a toda la multitud, ¿sí? Será predicado el evangelio a toda la multitud. Cuando le dice a Abraham, tu descendencia será como las estrellas del cielo, no es que haya una estrella por habitante de la tierra desde el principio hasta el fin, sino está hablando de simbólicamente, así de extenso es la descendencia de Abraham y demás. Entonces, eso es literal, entendiendo que es un simbolismo, ¿ok? Bueno, una vez hecho esto, vamos a ver entonces las diferentes dispensaciones ligadas con pactos, porque Dios es un Dios de pactos. Vamos a comenzar entonces con la primera dispensación, que es la de la inocencia. Esta dispensación de inocencia la tenemos aquí en la primera. Aquí está inocencia. En esta dispensación de inocencia viene desde una vez hecha la creación, que viene aquí la creación. En esta dispensación de inocencia, ¿la inocencia de quién? La inocencia del ser humano al no tener pecado. Su obligación era obedecer a Dios. De este árbol no comerás. Obedecer a Dios. Viene el fracaso, desobedece a Dios, en Génesis 3, del 1 al 6. Y después, evidentemente, va a venir un juicio, que es maldición y muerte, como viene en Génesis 3, del 7 al 19. Esto, al haber sucedido esta situación de que hay una obligación en la que se fracasó y que por tanto vino un juicio, Dios hace un pacto desde que se presenta al hombre toda la creación, se le presenta la creación y Dios hace un pacto con este ser creado que es el humano. Y el pacto es, si tú obedeces, tienes todo esto que se llama el pacto edénico, o que viene siendo la dispensación de la inocencia. Este fue el primer pacto que Dios hizo con la humanidad. En este pacto estaba la vida puesta delante de él y la bendición, pero también la advertencia de la muerte en caso de desobediencia, y que iba esto a depender de la fidelidad de Adán. Este pacto edénico incluía a darle a Adán la responsabilidad de ser el padre de la raza humana y de sojuzgar la tierra, evidentemente al presentarle todo, tener dominio sobre todos los animales y cuidar del huerto y no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Al haber fracasado entonces Adán y Eva al comer la fruta prohibida, viene este fracaso, esta desobediencia, y por lo tanto viene la maldición, y es lo que nos trajo, ahora sí que se llevó a toda la humanidad para la pena de muerte, para Adán y para Eva, en donde murieron en primer lugar espiritualmente, y entra en función algo que hemos leído en Romanos 5, la muerte física, la muerte espiritual, que es la separación de Dios, la comunión íntima de Dios con el hombre. Ya al haber pecado, pues evidentemente se separa Dios del hombre. Literalmente ya no hay una comunión íntima, y eso es la muerte espiritual. Repito, la separación de Dios del hombre, y que pone una barrera que es el pecado, y entra también en función la muerte física. No estaba dentro del plan de Dios, estaba dentro del plan de Dios la muerte física, evidentemente, porque Dios sabía todas las cosas y por eso proveyó de Salvador, tanto espiritual como físicamente con la resurrección. Pero pues evidentemente esto entra en el momento en que el hombre es probado, fracasa, y
entonces entra en función la muerte física, en donde para poder salvar el espíritu era necesario nacer de nuevo y ser parte de la resurrección física para poder salvar el cuerpo y tener un cuerpo no mortal, sino un cuerpo glorificado. Mortal se refiere sujeto a muerte. Entonces tenemos la primera dispensación con este pacto que había y que fue roto. La segunda dispensación, que viene siendo el hecho de la conciencia. El hecho de la conciencia de su caída, es decir, el hombre ya se sabe fuera del Edén, el hombre se sabe que ha sido apartado de Dios y que debe de empezar a hacer lo bueno, que era trabajar la tierra y presentar sacrificio de sangre, que es en donde vemos la historia de Abel con Caín, en donde Abel presenta sacrificio, ofrenda a Dios a través del sacrificio para cubrir su pecado. Esto fue instruido por Dios, aunque no viene literalmente escrito, se asume que fue enseñado por Dios desde el momento en que rechazó la ofrenda voluntariamente consciente de Caín a presentar legumbres que eran ahora sí que muy de vegano, pero pues finalmente venían de una tierra que ya había sido maldecida por el pecado. Presenta esto Caín, no le agrada a Dios, sino que ve que es la ofrenda agradable a Dios, la de Abel, por tener el sacrificio con sangre. Viene este fracaso entonces de la maldad. Vemos desde Génesis 6 cómo se multiplica la maldad de una manera terrible. Hay incluso cosas muy fuertes de los hijos de Dios con las mujeres humanas, esta mezcla, y que hubo una serie de cosas que no debemos de entrar en detalle en esta clase, si no podríamos tratarlo mucho, pero aquí es en donde vemos esta caída que viene de tener conciencia desde que la serpiente es usada por Satanás, y desde ese momento se le da una promesa de redentor para la humanidad. En Génesis 3:15 ya empieza a haber pues el primer muerto físicamente, que es Abel, y que este periodo es bastante extenso porque el hombre pues finalmente continúa en este pacto en donde la conciencia sigue siendo la conciencia del mal en el hombre, y que sigue sujeto a la muerte física porque sigue bajo el pacto adámico. Y bueno, pues toda la humanidad, incluido pues, la iglesia de Cristo, pues obviamente está sujeta a esto, a muerte, a este deterioro físico. Y vemos que al haberse multiplicado tanto la maldad, Dios como juicio tiene que enviar un castigo, que es el diluvio, y de ahí viene el tema del diluvio. Bueno, en el tema del diluvio vemos que hay entonces otro pacto y entra en función una nueva dispensación de tiempo. Es decir, viene la creación, la presentación del hombre a la creación como el ser que iba a administrar todo esto, como el administrador de todas las cosas. Viene la caída, viene la entrada del pecado y de la muerte, y viene la multiplicación de la maldad a un grado tan extremo de maldad que si hubiera seguido esta raza humana sin este corte dramático por parte de Dios, se hubiera deteriorado el ADN de tal forma que hubiera sido una extinción natural de la misma raza humana. Por eso fue necesario cortar de raíz esa perversión, no solo una perversión moral, sino una perversión en todos los aspectos, incluyendo el aspecto genético, incluyendo también el aspecto espiritual, en donde era necesario poner una clara barrera entre el mundo espiritual y el mundo material, ¿sí? Por la manifestación que había
desde el principio al crear el Edén, Dios, la manifestación de Dios era perfectamente normal. Dios es espíritu, Dios no se encarnó hasta Cristo, Cristo encarnado, del Verbo encarnado. Dios se paseaba por el jardín del Edén, es decir, era un solo mundo, el espiritual y el material. Entre el pecado se separa entonces estas dos dimensiones, pero se va haciendo progresivas también esta separación, al grado que esta manifestación espiritual influye Satanás sobre las personas a tal grado que hay esta mezcla y también esta manifestación natural, entre comillas, de demonios con los humanos, que se empieza a ver una deformación, como repito, del ADN, como empieza a haber una deformación a nivel espiritual también al estarles mostrando cosas pues que el hombre no debería de saber, sobre todo cosas relacionadas con el espacio exterior, con la ciencia, pues lo que ahora se entiende como ciencia y una serie de cosas, pero más que nada el aspecto físico. Entonces fue necesario partir este mundo natural literalmente del mundo espiritual, ¿ok? Y Satanás ahora y sus huestes habitan en lo que conocemos como la ionosfera, es decir, en las partes superiores del cielo terrestre, vamos a llamarle así, y ahí es en donde habita, ¿ok? Aquí Dios entonces hace este pacto nuevo, pero ahora rescata a una persona que es Noé, y en donde empieza entonces una nueva dispensación que es el gobierno humano. En este gobierno humano que viene precisamente las obligaciones después del diluvio, que viene siendo precisamente juicio, ¿sí? Aunque en realidad fue un castigo. Vemos que al entrar esta nueva dispensación en este pacto abrámico, pero en este pacto con Noé, vamos a leer algo muy importante. En el pacto que viene siendo con Noé, que es la dispensación del gobierno humano, vemos este pacto que fue hecho con Noé y sus hijos en Génesis 9, del 1 al 17. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Este pacto introdujo un nuevo principio de gobierno humano como medio para frenar el pecado, por lo mismo que decía hace unos momentos, el establecimiento de un nuevo gobierno humano. Es decir, debería de haber como base leyes o reglas que el mismo hombre gobernara al hombre bajo ciertas reglas que estuvieran relacionadas con alguna cierta moral relacionada con Dios, ¿sí? No asesinar, no robar, me acordé de alguien de no mentir, no traicionar, no robar. Bueno, también fue necesario el reafirmamiento de un nuevo orden en la naturaleza. Antes no llovía y después del diluvio pues, fue evidente que siguen las lluvias, pero Dios establece este pacto, esta señal que viene siendo el arco iris. Este arco iris es una confirmación del pacto de Dios de no volver a destruir la tierra por agua. ¿Ok? También al hombre se le permite comer ya carne, no solo legumbres, con las condiciones de que no se tomara la sangre, porque la vida está en la sangre. Y entonces se le dan instrucciones a Noé de cómo puede empezar a comer carne, que no fuera, que de hecho se pasa esto también a la ley. Y básicamente pues es el hecho de pues ya alimentarse. La estructura humana como tal requiere ahora ya
necesita de lo que viene siendo la carne como tal de animales. Y por otro lado, bueno, con respecto a sus 3 hijos, se promete un Mesías a través del linaje de Sem. Recordamos los nombres de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Vamos a ver, creo que vamos a leerlo. Génesis 9, del 25 al 27. Y dice lo siguiente. Vamos a leer desde el 25. Dice, y maldijo Noé. Bueno, vamos a leer desde el 24 para entender el contexto. Noé pues inventa el vino, ¿no? Se despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, que fue Canaán, que lo vio desnudo. Dentro de esa conciencia ya de pecado y de lo que debe de ser y no, en esa conciencia ya hecha en el hombre a través de las manifestaciones diferentes de Dios, precisamente al haber hecho esto, dice en el 25, Noé, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, benditos por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafé y habite en las tierras de Sem y de Canaán su siervo. Ok, aquí, bueno, pues vemos que en el versículo 27 dice, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tierras de Sem y sea Canaán su siervo. Cuando vemos que Dios promete a Sem que va a continuar, de alguna manera esto hace ver que Dios está poniendo por delante algo ya en la mente, en el corazón de los humanos, que es el hecho de tener, por un lado, gente bendecida, por otro lado, gente no bendecida, por otro lado, vemos que ya aquí empieza a haber esta conciencia en las personas, en los humanos, que va a haber bendición, una bendición futura para los humanos. Entonces vemos que este pacto donde ya se establece, como ya he comentado, de gobierno humano, que, bueno, en primer lugar, la obligación era dispersarse y multiplicarse. Precisamente no se podían quedar en un solo lugar, sino que la condición o la obligación era la de dispersarse y multiplicarse, como viene en Génesis 8:15, del 9 al 7. Sin embargo, vemos que empezó a haber aglomeración de personas en un mismo lugar. No se dispersaron, ¿sí? El fracaso fue el no dispersarse, sino quedarse en un solo lugar. Vamos a ver Génesis 11, del 1 al 4. Acuérdense que esto fue después del diluvio, donde ya hubo un corte de caja, pues muy fuerte, por llamarlo de alguna forma. En Génesis 11, del 1 al 4 leo, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla, ya materiales hechos por el hombre. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí esto de hagámonos de un nombre, con una sola lengua, no nos separemos, quedémonos todos juntos y hagamos una torre tan alta que si viene otro diluvio, pues no alcance entonces a llegar el agua hasta ahí. Esa era la lógica para hacer una torre alta, no nada más porque ahora los rascacielos de ahora
Entre más alta la torre, pues más glamour y más poder económico se demuestra y se derrocha. Entre más alto, pues más caro, más grande, más vistoso y demás. No era por eso, sino era más bien por el hecho de hacerse un nombre. Significa hacerse ellos, por ellos y para ellos, como una sola persona, de un solo nombre todos. Y que adicionalmente, por si llegase a haber otra donde cupieran, aparte de todo, y que si llegase a haber algún diluvio, pues que no llegara el agua. Vieron que el agua subió hasta las montañas, le calcularon, vieron el monte Ararat, que fue donde se posó el arca después de que ya fueron bajando las aguas. Yo creo que hicieron sus cuentas y sus cálculos, conocimientos adquiridos desde Génesis 6, y en realidad esto no es algo simbólico, sino fue literal. Entonces vemos que no fue su intención dispersarse, y entonces tuvo Dios que intervenir nuevamente con un juicio, que fue entonces desde Génesis 11, pero era del 5 al 9. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ok, si bien es cierto que no sabemos cómo fue, esto que está diciendo aquí, confundió el lenguaje y después de allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hubo intervención divina, evidentemente. Los que hablaban un cierto idioma se empezaron a agrupar, los que hablaban otro idioma se empezaron a agrupar, los que se entendían a señas y demás. Y dice que Dios los esparció sobre la faz de toda la tierra, seca por supuesto, y que vemos aquí, no sabemos exactamente cómo se fue trasladada por Dios a todo un grupo enorme de personas, y los trajo a lo que 1492 de Cristo dijeron: mira, hay humanos del otro lado. Pensábamos que estaba la India, pero no. Hay más humanos diferentes, no tan blanquitos, sino más morenitos, y tienen unas ciudades maravillosas y tal, y sobre todo hay mucho oro, y bueno, ya sabemos la historia de las Américas. Y Dios los esparció. A unos se los llevó al norte, lo que viene siendo Europa, a otros se los llevó en el centro, en lo que las antiguas civilizaciones, a otros se los llevó a lo que hoy conocemos como África, a otros se los llevó a lo que hoy conocemos como América. Ese asunto de que el hombre partió solamente de África, llegó hasta el estrecho de Gibraltar, cruzó, caminó por Europa, llegó al estrecho de Bering en el extremo, y cruzó entonces y se fue y caminó desde el estrecho de Bering hasta abajo Estados Unidos, lo que dice con los Estados Unidos, y llegar hasta la Patagonia, hasta la Patagonia, Argentina, y que se empezó todo ese asunto. Bueno, pues es una forma de explicarlo. Y que otros se fueron también desde África, se fueron remando hasta llegar a Australia. Bueno, eso es lo que National Geographic o otras partes se trata de explicar, pero la realidad es que fue este asunto. Dios hizo y los esparció por todo el mundo. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Quiero agradecerte el tiempo. Vamos a seguir estudiando en la siguiente clase. Todo lo demás, estúdialo, medítalo, y bueno, pues gracias a Dios entonces por todo esto.
y te espero en la siguiente clase donde vamos a seguir estudiando las dispensaciones con los pactos para entender todo lo que se refiere a la escatología. Muchas gracias, Dios te bendiga y nos vemos el domingo siguiente. Gracias.